Hoy estamos iniciando un nuevo video en nuestro canal de YouTube de Medicina Crítica y Emergencias Médicas. Hoy estaremos dando lugar a una conferencia muy importante en la cual abordaremos el tema de la programación inicial de un ventilador mecánico. Los ventiladores mecánicos artificiales son herramientas muy útiles en las salas de emergencia porque nos permite a los intensivistas y a los médicos de emergencia pues brindar un apoyo vital avanzado a los pacientes en estado crítico. El conocimiento de la programación inicial de un ventilador mecánico es un arma fundamental porque nos permitirá evitar lesiones pulmonares asociadas a la ventilación mecánica, porque la primicia de todo intensivista o de todo urgenciólogo a la hora de realizar una intubación orotraqueal o en este caso también a nuestros compañeros de anestesia es la de no hacer daño. Primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Pues nosotros también tenemos esta primicia en nuestra sala de emergencia para la ventilación mecánica. Para ello utilizaremos términos como ventilación protectiva, que ustedes deben de conocer, para así mantener la funcionabilidad de las vías respiratorias, en este caso el pulmón, de nuestro paciente. Existen indicaciones para iniciar la ventilación mecánica. Existen indicaciones en la insuficiencia respiratoria para proteger la vía aérea según el estado neurológico del paciente y sobre todo otras indicaciones que veremos mucho más adelante. En el caso de la insuficiencia respiratoria, la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60, previamente a haber colocado catéter nasal con oxígeno suplementario, es una de las indicaciones principales de la ventilación mecánica, así como una saturación de oxígeno por debajo de 88% y una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 50 milímetros de mercurio con un pH menos de 132. Habitualmente que debe ser sintomático, ya sea con disminución del estado de la conciencia, cianosis o aparición de otros síntomas y signos que agravan el estado del paciente. Para la protección de la vía aérea lo indicamos en caso de apnea, obstrucción de la vía aérea, deterioro neurológico, traumatismo craneoencefálico severo, traumas faciales como fractura del éforo y quemaduras de la vía aérea. Las indicaciones neurológicas más importantes es la disminución del estado de la conciencia, en este caso con una escala de coma de Glasgow por debajo de 8 puntos, disminución de 2 puntos según el puntaje inicial. Si usted tiene un paciente que inicialmente presentaba 14 puntos en la escala de coma de Glasgow y disminuye pues 2 puntos en esta evaluación inicial, bueno, pues también está indicada la ventilación mecánica. Y por supuesto los estados convulsivos en los cuales no cesan las convulsiones y requieran un mejor manejo de la vía aérea. Otra de las indicaciones importantes es en el uso de anestésicos, analgesia y sedación a la hora de transportar a un paciente con riesgo inminente de compromiso neurológico o respiratorio severo o procedimientos que son diagnósticos terapéuticos. Pero antes de iniciar la ventilación debemos tener en cuenta algunos elementos antes de programar nuestro ventilador mecánico. Y el elemento más importante que tenemos que tener en cuenta es la medición del paciente, o sea, a la hora de medir el paciente y conocer su estatura, tanto en centímetros como en metros, para así dar paso al cálculo de peso ideal para la ventilación mecánica. Recuerden que existe un peso ideal para la ventilación mecánica que no está basado en el peso real del paciente, por tanto, el conocimiento de la talla es muy importante. Nos haremos esta pregunta, bueno, ¿y cómo calculamos el peso ideal para la ventilación mecánica? Bueno, pues el peso ideal para la ventilación mecánica depende si el paciente tiene lesión pulmonar o no. En este caso, un paciente con un peso ideal para la ventilación mecánica que no tenga daño pulmonar sería talla al cuadrado en metro por 23 si es hombre o 21.5 si es mujer. En el caso de un paciente con un síndrome de estrés respiratorio del adulto o que necesite el requerimiento de la ventilación mecánica, bueno, pues el peso en kilo, el peso ideal para la ventilación mecánica sería la talla en centímetros menos 152.4. Ese resultado lo multiplicamos por 0.91 y le sumamos 50 si es hombre y 45 si es mujer. Una vez que hayamos calculado el peso ideal para la ventilación mecánica, pues iniciaríamos la programación del ventilador mecánico.
Pues entonces nos haríamos otra pregunta: ¿cómo lo programamos? ¿Cuáles son esos parámetros que debemos programar y qué valor debemos darle? Primero seleccionaremos la modalidad ventilatoria. Entonces, ¿cuál debemos elegir? Pues por supuesto, tenemos un paciente que tiene una indicación de una ventilación mecánica. Nos lleva a la pregunta de qué modalidad. Bueno, pues las modalidades son controladas o asistidas. Existen modalidades espontáneas, pero no entran dentro del objetivo del video porque es una programación inicial en casos de emergencia. Pues ahora las modalidades controladas tendrán un valor superior a las modalidades asistidas. Recordar que dentro de las modalidades controladas, las más utilizadas son las ventilaciones controladas por volúmenes, las ventilaciones controladas por presión o los volúmenes control regulados por presión. En cualquiera que ustedes puedan utilizar sería lo ideal. No existe ninguna modalidad que sea superior a otra. Todas las modalidades tienen sus particularidades y sus ventajas y beneficios hacia el paciente. La mejor modalidad ventilatoria que usted puede utilizar es en la que mejor usted se sienta preparado, la que mejor domine, la que menos efectos deleterios le provoque al paciente y por supuesto la que logre mantener metas objetivas a la ventilación mecánica dentro de rangos aceptables. Por tanto, hoy estaremos hablando de las ventilaciones controladas por volúmenes para la programación inicial de un ventilador mecánico. La programación del volumen tidal. Este es el parámetro a programar después de definir la modalidad ventilatoria a la que vamos a trabajar. En este caso, el volumen control. El cálculo del volumen tidal se realiza según el peso ideal para la ventilación mecánica previamente calculado. Nunca se debe realizar por el peso real del paciente. En este caso, un paciente que no presenta daño pulmonar, el volumen tidal se calculará de 6 a 8 mililitros por kilogramos de peso, recordando siempre que es el peso ideal para la ventilación mecánica. En casos de pacientes que presentan daño pulmonar y en caso que tengan lesiones pulmonares con síndrome de distrés respiratorio, bueno, pues el valor inicial sería de 4 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, que inicialmente el valor del volumen tidal en caso de daño pulmonar iniciaríamos con 6 mililitros por kilo. La programación de la PIP. La PIP no es más que la presión positiva al final de la expiración que mantiene al alveolo, que se mantiene en el alveolo para mantenerlo abierto y evitar el colapso alveolar. El valor de la PIP depende de la relación entre la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Si tenemos una SAT-FiO2 por encima de 190, iniciaremos con una PIP de 5 a 8 centímetros de agua. Si la SAT-FiO2 es por debajo de 190, pues inicialmente lo haríamos con una PIP de 10 centímetros de agua. La programación de la fracción inspirada de oxígeno. En el ambiente tenemos una FiO2 de 0,21, por tanto la evaluación de la saturación de oxígeno en el paciente con respecto al ambiente sería 0,21. La evaluación de esa saturación periférica pues nos ayudaría a la programación de la FiO2 inicial. La FiO2 inicial sería de 0,21 al 60%, que garantice una saturación de oxígeno sin daño pulmonar entre el 94 y 96% y que garantice una saturación de oxígeno con daño pulmonar entre 88 y 94%. Debemos recordar que el oxígeno muchas veces en los pacientes es tóxico y que también, como es un gas medicinal, puede producir daño en el organismo. Así que debemos tener un control adecuado sobre la programación de la FiO2 siempre que garantice los parámetros mencionados anteriormente. El trigger no es más que la sensibilidad inspiratoria, gatillo o disparo que se programa según dos modalidades, ya sea por presión o ya sea por flujo. Su valor de programación inicial sería en 2, ya sea por flujo o por presión, lo cual podría desencadenar respiraciones en el paciente y que el ventilador lo pueda asistir en algún momento. La frecuencia ventilatoria inicial para la ventilación mecánica oscila entre los 16 y las 20 ventilaciones por minuto, que puede aumentar o puede disminuir porque estos parámetros no son estáticos, son dinámicos según el estado clínico en el que se encuentra el paciente. La programación del índice de inspiración-expiración. La relación entre la inspiración y la expiración la denominamos índice IE.
Recordamos que siempre en los procesos fisiológicos de la respiración, la expiración será mayor que la inspiración, por lo que la relación queda menor a 1. Por ejemplo, 1 en 2, 1 en 3. Este índice se puede modificar en varias situaciones clínicas como los procesos obstructivos bronquiales como el asma y la EPOC, donde la modificación sería la prolongación del proceso expiratorio, por ejemplo 1 en 4 o 1 en 5, o la inversión del índice cuando realizamos maniobras de reclutamiento alveolar, por ejemplo 2 a 1. La programación del tiempo inspiratorio es el tiempo que debe durar la inspiración en el ventilador mecánico, y el tiempo va a depender evidentemente de la frecuencia ventilatoria prefijada y guardará relación muy estrecha con el índice de inspiración-expiración. Por ejemplo, un paciente con una frecuencia de ventilación de 20 ventilaciones por minuto con un tiempo de ventilaciones de 60 segundos. ¿Por qué? Porque es la cantidad de ventilaciones que transcurren en un minuto. Y la relación normal de inspiración-expiración sería 1 a 2. Primero dividimos los 60 segundos entre la cantidad de ventilaciones para determinar cuánto dura cada ventilación. En este caso, 60 segundos dividido entre las 20 ventilaciones nos daría que cada ventilación dura 3 segundos. Quiere decir que la inspiración y la expiración, ese proceso dura 3 segundos. Y luego, para definir cuál es el tiempo inspiratorio, dividiríamos esa cantidad de segundos entre la relación IE, que en este caso la inspiración-expiración es 1 a 2, por tanto son en 3 tiempos. Un tiempo en la inspiración y el doble en la expiración. Por tanto, si tenemos que un ciclo ventilatorio que es inspiración-expiración dura 3 segundos, evidentemente el proceso inspiratorio o el tiempo inspiratorio durará 1 segundo y el tiempo expiratorio 2 segundos. Ahora, una vez que ya tenemos prefijado nuestro ventilador y una vez que colocamos al paciente, lo acoplamos a la máquina de ventilación mecánica, pues ¿cuáles serían esos parámetros ventilatorios que debemos vigilar? Esto depende mucho de la modalidad ventilatoria a lo que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, en casos de ventilaciones controladas por volúmenes, vigilaremos las presiones intrapulmonares en la curva de presión-tiempo. Y en el caso de las ventilaciones controladas por presión, vigilaremos las curvas de volumen-tiempo y flujo-tiempo. Hoy en día, la ventilación mecánica se considera una ciencia, se considera una subespecialidad dentro de las terapias intensivas. Las metas ventilatorias, en este caso para la ventilación protectiva, son pilares fundamentales para nuestros intensivistas. Hoy hablaremos ahora de los parámetros que debemos vigilar, que debemos mantener y sus metas objetivas. En este caso, una saturación periférica de oxígeno sería objetiva para un paciente sin distrés entre 94 y 96% y los pacientes con distrés entre 88 y 94%. Las presiones arteriales de oxígeno, metas objetivas, son de 55 a 80 milímetros de mercurio y así sus presiones arteriales de dióxido de carbono entre 35 y 48. Las presiones intrapulmonares son los parámetros a vigilar en el caso de las ventilaciones controladas por volúmenes, por eso lo ponemos acá en nuestro video, porque son las que estamos utilizando en este momento. Una ventilación controlada por volumen, la presión intrapulmonar, en este caso la P1, que debemos vigilar es que no supere los 35 centímetros de agua. En el caso de la presión meseta, no debe superar, que es la P2, no debe superar los 28 centímetros de agua. Y en el caso de la presión de distensión alveolar o distensibilidad alveolar, en este caso, que es la diferencia entre la P2 menos la P3, y la P3 a su vez sería la sumatoria de la PIP más el autopip, no debe superar los 13 centímetros de agua. Y el valor que debemos mantener en la autopip del paciente no debe superar 1 centímetro de agua. Estos son los parámetros y metas objetivas ventilatorias en todos los pacientes a los cuales sometemos a ventilación mecánica artificial. Ahora estaremos haciendo un ejercicio con un simulador de ventilador, en este caso un ventilador Hamilton C2, que le traemos el video a continuación. Recuerde siempre mantenerse suscrito a nuestro canal, darle like al video y por supuesto compartir nuestro contenido. Activa la campanita para que YouTube siempre te notifique cada vez que subamos nuevos videos a nuestro canal. Espero que les haya gustado y veamos a continuación cómo programaríamos en tiempo real un ventilador mecánico artificial Hamilton C2.